Eran las 4 de la madrugada en la ciudad de Dallas de 1946, cuando Rachel o Raquel lloraba desconsoladamente, aferrada a los pantalones de su esposo, suplicándole para que no se fuera. Hacía mucho antes de que él se fuera a la Segunda Guerra Mundial a participar como ciudadano de los Estados Unidos. Él tenía un amorío y le había prometido a su amante que si regresaba, se irían juntos a vivir su propia vida, olvidándose él de su esposa y de 4 niños que dormían sin saber nada de lo que ocurría o de lo que iba a ocurrir en sus vidas en el futuro. Dormían plácidamente 4 pequeñitos allí, mientras Raquel le suplicaba. El hombre empacó sus cosas, pocas cosas, y por fin se fue. Lo que nadie sabía es que unas cuadras más adelante, en la misma ciudad, había otra mujer llorando por el mismo motivo. Se llamaba María. María, también su esposo, había regresado de la guerra y le había pedido el divorcio. Este no había dado más explicaciones que únicamente esa razón, así que María suplicó, preguntó, pero al no obtener respuestas, entonces cedió y el hombre se marchó. 3 niños también dormían allí en una sola cama mientras sucedía todo este alboroto. María se desplomó en el piso después de cerrar la puerta. Recargó su cabeza en la pared y comenzó a limpiarse las lágrimas de impotencia, de dolor y de odio, tal vez, de ira. Entonces, de repente comenzó a ver las ollas que había estado vendiendo mientras su esposo estaba en la guerra, las cremas para el cuidado de la piel que le vendía a las mujeres de casa en casa. Y entonces tomó un papel para sacar cuentas de cuánto debía vender ahora que su esposo no estaría. Había que pagar la escuela de los niños, la comida, la hipoteca de la casa y otros gastos que son propios de la manutención de una casa. En la otra casa, Raquel lloraba desconsoladamente hasta que cayó en una depresión semanas más tarde. Dejó de cocinar, dejó de comer, y cuando la vieron así, unos vecinos que eran granjeros le dijeron que ellos se llevarían al pequeño Mike de 10 años, que se lo llevarían a su granja si ella quería, en una situación de adopción para enseñarlo a trabajar, y se lo llevaron. La maestra de la pequeña Rachel de 9 años también intervino al ver que la madre de ella estaba tan mal. Entonces vino a verla, a visitarla y a proponerle que ella y su esposo, que no tenían hijos, podrían hacerse cargo de la pequeña Raquel y llevársela. La pequeña Raquel de 9 años se fue con su maestra y se despidió de su madre, quien estaba todavía allí acostada donde se la vivía, que apenas le daba pecho al niño, al bebé, y a un chiquito de 2 años que no caminaba porque tenía problemas psicomotores. Con esos 2 se quedó. Sabes que mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por situaciones de quebranto, situaciones de abandono, situaciones de traición, situaciones de dolor, de profundo dolor. De hecho, la infidelidad es uno de los dolores más profundos que puede experimentar una persona, tanto que se equipara al dolor de una pérdida, de un luto, como si la persona se muriera, porque es tanto el dolor que se siente que la persona que está sufriendo siente como si se fuese a morir. Aunque ese no sea tu problema, sabes que Jesús se anticipó muchos años atrás y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo ya he vencido al mundo, para todo tengo una solución. Me encanta, sabes, el tema de las águilas. El nombre de esta página o de este canal se llama
precisamente renovarse o morir. Porque dice la historia científica, la biología, los biólogos, los expertos, que las águilas pueden llegar a vivir hasta 70 años. Pero eso no es siempre así. A la mitad de su vida, ellas tienen que tomar una decisión de vida o muerte. Cuando llegan a la mitad de su vida, las alas ya están dobladas, las garras están viejas y ya no tienen el mismo agarre que originalmente cuando estaban más jóvenes. El pico ya no destroza la carne como siempre. Entonces el águila tiene que tomar una decisión: irse a la montaña más alta y rocosa para poder llevar el proceso de renovación y de sanación que necesita para regresar de nuevo a la vida o morirse. Y lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos. Si ella decide irse a ese proceso doloroso, entonces sube a la montaña más alta y contra una superficie rocosa, entonces comienza a golpearse el pico hasta que éste completamente se cae. En un lapso de 3 semanas, entonces el pico más o menos comienza a crecer. Cuando el pico ha crecido, entonces ella empieza a arrancarse con ese nuevo pico las uñas viejas, las uñas que ya no pueden más traerle el bocado que ella tanto necesita para su sustento. Y entonces se arranca las uñas y ahí viene otro mes en que las uñas van a salir. Todo esto es un proceso como de 3 a 4 meses. Después de que las garras nuevas comienzan a salir, entonces siguen las alas. Con las garras ella empieza a arrancarse las alas viejas, las alas rotas, las alas destrozadas que ya no pueden levantar el mismo vuelo que antes. Y entonces queda calva, queda fea y se tiene que esconder por ese tiempo. Pero mientras pasa todo ese doloroso tiempo, escondida allá en la montaña, las alas empiezan a salir de nuevo. Las alas empiezan a salir que hasta llegan a medir hasta 2 metros. Y entonces ella puede remontar nuevamente el vuelo. Cuando el pico ha salido, cuando las garras han salido, las garras nuevas, y las alas pueden elevarse de nuevo, entonces ella sabe que está lista para volver a enfrentarse al mundo. El mundo no va a cambiar, pero ella sabe que ella tiene que cambiar. En el siguiente video, en la parte 2, te voy a contar qué pasó con la familia de estas 2 mujeres abandonadas. Pero antes, quiero que en tu mente quede un pasaje hermoso que habla acerca precisamente de las águilas. Dios en su palabra usa mucho el ejemplo de las águilas. Y uno de los pasajes que más me encantan es el que está en Salmo 103:4 y dice desde el 3, Salmo 103:3. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que te sana de todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todavía te puedes rejuvenecer y todavía puedes echar para atrás ese pico, quitarte esas garras que ya no sirven y esas alas que ya no levantan el vuelo. Dios ha prometido que te puede rejuvenecer como el águila. Que Dios te bendiga.